al hacer uso de la palabra luego de que el senador Alejandro Armenta expusiera la recepción de mensajes intimidatorios de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sicario inmobiliario Jorge Triana Tena, del narco Partido Acción Nacional, provocador y pedante, se solidarizó a medias con el presidente del Senado y se dijo resistirse a creer que dichos mensajes hayan emanado de la Suprema Corte, porque según él, la verdadera víctima del golpeteo, violencia y desprestigio es la Suprema Corte, solo por tener un plantón pacífico a sus afueras, por lo que sin tapujos se solidarizó con su mafiosa presidenta, usando la vieja confiable del feminismo panista. Tras escuchar a su patroncito panista, Marcelino Castañeda del casi muerto PRD, también condenó hipócritamente la presión a su compañero legislador, para acto seguido darle su espaldarazo a la corrupta Norma Piña, a quien realmente le interesa sacar a flote, por representar al último bastión de la oposición. Después de escuchar a los lacayos narcopanistas y perredistas de Claudio X González, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena los dejó mudos, sugiriéndoles contundentemente que lean un libro llamado La Sucesión Presidencial de 2024, de un importante periodista y analista político, donde les vaticina un absoluto fracaso electoral en 2023 y 2024, y que la persona que encabezará la coalición de Morena y los partidos de la 4T será quien dirija los destinos de la República los próximos 6 años. Finalizó así dejándolos fríos y sin argumentos. Veamos enseguida cómo los lacayos narcopanistas y perredistas de Claudio X González son callados por el diputado Hamlet García, restregándoles que Morena ganará en el 2024. Gracias, presidente. Primero que nada, sí solidarizarme con usted, porque siempre es condenable cualquier tipo de amenaza. Me resisto a creer que esta amenaza emane del Poder Judicial, de la Suprema Corte, porque pues ellas son prácticamente las víctimas de una campaña de golpeteo, de violencia y de desprestigio. Tienen desde hace más de una semana apostado un campamento afuera de las instalaciones de la Corte con el único objeto de insultar, además con agresiones soeces y misóginas, machistas, a la presidenta de la Suprema Corte, con quien me solidarizo. Aprovecho este espacio para solidarizarme. Ella requiere muchísimo apoyo de la ciudadanía en este momento ante las agresiones misóginas emanadas del hígado del presidente de la República. Y sumarme también a lo que se dijo, pues presidente, no le tome las llamadas a los de la Corte, ya les dieron la instrucción. ¿Por qué violentan esa instrucción presidencial? No me parece correcto. Y nada más comentar, creo, con todo respeto, presidente, que si se quiere buscar a alguien que quiera a usted perjudicarlo, habría que buscarlo en la coordinación de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, porque entiendo que se están disputando el mismo cargo. Hoy en la mañana sale el diputado Mier a anunciar esta consulta Patito, y hoy viene esta respuesta. No podemos estar trayendo la campaña interna de Morena aquí a la permanente, caray, sería un despropósito. Un despropósito. Hay muchos temas importantes que abordar como para estarnos concentrando en rivalidades personales. Mi solidaridad, presidente, por las amenazas, pero creo que la ventana no es la correcta, la de la Corte. Habría que buscar por allá en San Lázaro. Muchas gracias. Gracias. Pues desde el grupo parlamentario del PRD indudablemente condenamos cualquier acción de presión, cualquier actitud que haya alguna presión a cualquier legislador. Indudablemente jamás solaparemos, jamás admitiremos que algún compañero sea presionado para actuar de una u otra manera. Pero para esto sí le exigimos que sean las instancias las que definan y las que investiguen esta situación. Pero también sí nos solidarizamos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, a quien le reconocemos su responsabilidad de actuar con plena rectitud y plena transparencia. Es cuanto, muchas gracias. Presidente, la moción que le había solicitado desde hace 15 minutos era de orden. El artículo 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General establece que las mociones de hechos proceden en el caso de discusiones. Y mi pregunta, señor presidente, es si estamos discutiendo
un asunto, si estamos en la etapa de discusiones. Esa era la pregunta de hace 15 minutos. Ahora, ya avanzada en la intervención de los diferentes legisladores, pues quisiera aprovechar para sugerirle a la oposición que le den una revisada a este libro. La sucesión presidencial 2024, después de AMLO, ¿quién? Autor Jorge Cepeda Patterson, editorial Planeta. Y lo que dice este libro es que ustedes, legisladores de la oposición, partidos de la oposición, tienen perdida la elección del año 2024. También las del 2023, por supuesto. Y lo que también se menciona aquí es que la persona que sea designada para encabezar a la coalición de Morena, PT, Partido Verde, será quien dirija los destinos de la República los próximos 6 años desde la presidencia. Gracias, presidente. ¿Qué puede ser un cambio de fondo, un cambio verdadero? El que se vote para que quien gane la presidencia tenga también mayoría calificada en el Congreso y que se puedan llevar a cabo reformas constitucionales, como por ejemplo que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, como se hacía en la época del presidente Juárez, como se hacía en la época del presidente Lerdo, como lo estableció la Constitución de 1857. ¿Por qué no los elige el pueblo? El pueblo se equivoca menos. Gobierno de México. No hay ninguna disposición legal para negar información. Pero eso es parte de la propaganda en contra, ¿no? Es decir, no quieren que se sepa nada. No, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos, el Tren Maya y en todas las obras. Y no hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención. No estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste, cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Gobierno de México. En Morena Noticias te compartimos lo más relevante del cambio verdadero en nuestro país. En conferencia de prensa, el dirigente nacional Mario Delgado dio a conocer que buscará abrir el diálogo con las dirigencias del Partido del Trabajo y Partido Verde en Coahuila para lograr la unidad y la transformación que además permitirá tener el triunfo en las elecciones del 2023 y 2024. Si logramos el triunfo en Coahuila, como lo vamos a lograr en el Estado de México, pues la realidad es que vamos a ganar el 24. Es decir, estamos prácticamente ganando el 24 un año antes. Entonces, ahí está lo que está en juego. Hay que aprender de la historia. Creo que tenemos todo
para lograr el triunfo a partir de principios, de valores y del proyecto de la transformación. Desde el Estado de México, Delgado aseguró que la maestra Delfina Gómez es el ejemplo de que las y los maestros representan el cambio verdadero en el país al ser la primera maestra en convertirse en secretaria de Educación y quien llevará la esperanza al Edomex. En Frontera, Coahuila, Mario Delgado sostuvo que el Plan C inicia con el voto masivo a favor de la transformación de Coahuila y Edomex, concretándose en la elección del 2024. Además, el líder morenista puntualizó que el único candidato del cambio verdadero y la transformación en Coahuila es Armando Guadiana. El pasado 15 de mayo, en conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso de mejorar las condiciones laborales de las y los maestros, anunciando que ya son más de 800,000 los que han sido basificados y asimismo las y los trabajadores de la educación recibirán un aumento salarial del 8.2%. Sigue al día con Morena Noticias. Conoce y comparte lo más reciente de la transformación en México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.